Buen día para todos. Eh, en esta oportunidad vamos a exponer los productos asociados al contrato de consultoría para realizar los estudios técnicos de detalle de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, de diseño detallado de las obras de mitigación del sector puesto de salud, de la inspección de la pradera y áreas aferentes en el municipio de Subachoque. Los productos asociados a este contrato son: 1. La topografía y la batimetría. 2. La geología y geotecnia. 3. Hidrología e hidráulica. 4. Plan de manejo ambiental. 5. Informe de diseño detallado. Y 6. Programación, presupuesto, costos, especificaciones de construcción y demás elementos de tipo administrativo. En el registro fotográfico observamos unas áreas de inundación cercanas al centro de salud de la inspección de la pradera. Esto fue en el año 2017 y generó una gran cantidad de estragos, no solamente en el área municipal, en el área urbana, sino también en el área rural. Podemos decir que la pradera es un sector que se encuentra al norte del municipio de Subachoque, y Subachoque es un municipio central que queda casi en el centro del departamento de Cundinamarca. La topografía realmente es un proceso fundamental dentro del desarrollo del trabajo. Inicialmente se establecen los puntos básicos de inicio con los procesos de georreferenciación. Posteriormente, con el uso de la tecnología del dron, se verifican las áreas y se puede visualizar en forma general la implicación del proyecto dentro de la zona general. Posteriormente, con los trabajos de topografía y batimetría, se aterriza las mediciones de las áreas y de las longitudes, profundidades del lecho del río. En la fotografía podemos ver que se puede sectorizar el proyecto en tres partes, siendo el punto de referencia el puente vehicular a la entrada de la población de la pradera. El puente es una instancia especial dentro de todo el trazado. Aguas arriba del puente se puede observar una gran cantidad de follaje, una gran cantidad de colmatación del río debido a las avenidas antiguas y a demoliciones y al colapso de un muro de contención que existía. Y aguas abajo ya la condición es un poco más fluida para el río. Sin embargo, el grado de colmatación de la corriente es especialmente avanzado. Aquí podemos ver los puntos básicos de topografía a través de los cuales se inicia el proceso, los procesos de medición de las áreas aferentes a la zona a intervenir. Aquí están los planos planta perfil de la zona a intervenir. Se observan un alineamiento de cerca de 220 metros, un poco arriba, de aguas arriba del puente, ¿sí? Hasta 200 metros más adelante, con el cual se realizaron las modelaciones hidráulicas para verificar cómo era el comportamiento del agua en este sector. Ahí se observan las modelaciones y con un periodo de retorno de menos de 10 años se observa la inundación, a pesar de que se han instalado unas protecciones hidráulicas en las riberas de cerca de 2 metros de altura. Teniendo en cuenta que los resultados de la modelación no generaban una situación positiva para el riesgo, fue necesario hacer una evaluación adicional y se compensó con cerca de 100 metros, 120 metros más de longitud de levantamiento de información topográfica y batimétrica. Como se observa en el registro fotográfico, se tomaron datos
aguas arriba del puente y aguas abajo del sector que se había inicialmente levantado. Con ello se completaron más de 400 metros lineales de información y con ello se realizó la modelación hidráulica. Inicialmente tampoco nos resultó y fue necesario el planteamiento de un dragado del lecho del río. Igualmente, como se observa en las dos fotografías, el lecho se encuentra completamente colmatado de vegetación y de materiales de arrastre, madera, rocas, que generan islas dentro de la misma corriente de agua. ¿Qué se hizo en este caso? Se planteó el perfilado de la base del río. Se planteó el perfilado con una pendiente constante que finalmente nos generó el 1%, y con la longitud adicional que se planteó se cumplía con la pendiente longitudinal del río a fin de no generar ningún tipo de turbulencia. Igualmente se ensanchó el lecho del río a 4 metros y se manteniendo los 2 metros por encima de las protecciones hidráulicas laterales. Con ello finalmente ya el río se pudo encauzar. Aquí se pueden ver los planos topográficos y batimétricos finales, en donde se incluyen las obras adicionales de mitigación que finalmente quedaron propuestas en el estudio. Desde el punto de vista geológico, pues nos encontramos en las riberas del río, o sea, son depósitos cuaternarios. A los costados y en la parte de atrás se encuentran formaciones montañosas, la formación Guadalupe, la formación Villeta, que afloran hacia los lados, formación Planners, Arenisca, del otro lado la formación Conejo, y todo ello pues en el proceso dinámico del movimiento del agua generan los depósitos que nosotros podemos encontrar en este río. Como se observa en la figura, se realizaron 3 perforaciones y 2 apiques para caracterizar los suelos de esta zona y los depósitos que transporta el río en su dinámica. Los suelos de esta zona pues nos encontramos cerca del lecho del río, entonces encontramos intercalaciones de cantos rodados con arenas limosas, con limos arcillosos, y aparecen también algunos desechos, unos desechos de lo que parece cantos o no cantos, materiales generados por un alto horno, y esto es lo que constituye básicamente el lecho del río, ¿sí? Arenas, limos y especialmente cantos rodados. Ya con la compilación de toda esta información y las características propias de la parte hidráulica, hidrológica del proyecto, ya desde el punto de vista geológico y geométrico, también la construcción de este sistema establece unas características especiales de los materiales utilizados. Como se había mencionado, se hicieron ensayos sobre los materiales existentes y se pudo concluir que los materiales del lecho no son apropiados para construcción de las protecciones laterales, ya que son cantos rodados y materiales arenosos que no se pueden utilizar, ¿sí? De acuerdo a lo establecido en las normas del INVIES para la construcción de terraplenes, no cumplirían. Se debe tener claro que existe
desde el punto de vista constructivo varias etapas para llevar a cabo la construcción de la solución. Inicialmente, y como se planteó, hay zonas en las cuales se presentan socavación por la propia geometría del curso del río. En estos sitios y compensando lo que actualmente existe, debe ser necesario la implementación de sistemas, ¿sí? De sistemas de mitigación de la erosión. ¿Qué se planteó aquí? Que sea económico y eficiente. Gaviones. Entonces se plantearon unos gaviones en unos sitios específicos a fin de mitigar este proceso. Adicionalmente y posteriormente a la construcción de los gaviones, el dragado del lecho del río a fin de aumentar la capacidad hidráulica y retirar todos aquellos desechos y productos de las avenidas que ha tenido el río durante todos los años. Con ello se aumenta la capacidad hidráulica del río y compensando la necesidad de incrementar esta área, pues se hacen las protecciones laterales. Dentro de las normas se encuentran las características geotécnicas que deben tener estas protecciones, ¿sí? Los límites líquidos, los márgenes de límite líquido, de plasticidad, de finura y el proceso de compactación. Todo ello se plasma dentro de la ingeniería de detalle del proyecto en un punto especial, ¿sí? Se establece cómo se debe construir, qué materiales se deben utilizar, cómo se debe empezar el proceso, qué máquinas se deben utilizar, qué medidas que se deben tener en cuenta. Básicamente lo que se trata es de intervenir algo más de 400 metros lineales, dragando el fondo. El dragado es de 0 a unos 50, 2 metros en algunos sitios. Antes de ese sitio, antes del inicio, se hace un dragado de entrada, lo mismo al final un dragado de salida, para que no se genere turbulencia. La pendiente constante del fondo del lecho es del 1.1%. Hay una situación especial. Bueno, para el plan de manejo ambiental se tomó la guía del PAGA del INVIAS para la construcción de las protecciones marginales del río. Se establecieron cuáles fueron las zonas de impacto. En el informe se muestran las matrices de impacto alrededor de la actividad. Conforme a esta matriz, pues se establecieron los impactos de las actividades preliminares, los impactos de la etapa de construcción, los impactos finales o la fase de abandono y los indicadores ambientales. Igualmente se plasma un plan de manejo ambiental alrededor del cual se establecen lo que es el programa de seguridad y salud en el trabajo, el manejo de la maquinaria de equipo, de los vehículos que van a ser utilizados en el proceso, el control de las emisiones atmosféricas, el control del cubrimiento de la carga cuando se está transportando, la zonificación de las áreas de trabajo, los programas de control de la contaminación atmosférica, el control del ruido, el manejo de los residuos sólidos, convencionales y especiales, el manejo de las aguas, el manejo del descapote y de la cobertura vegetal que se genera, el programa de atención e información a la comunidad. Todo ello asociado a este producto del PMA.
Bueno, lo que hace referencia a la parte administrativa y financiera del proyecto, se establecen a partir de la parte técnica de las actividades que se van a desarrollar en la ejecución del proyecto. Se establecen unas unidades de acción. Se establece qué actividades van a formar parte del desarrollo del proyecto, desde las actividades preliminares hasta las actividades finales. En este caso se tomaron los precios que se encuentran en la cartilla del EPC del último año. Se establecen qué cantidades de actividades y qué volúmenes de materiales, qué volúmenes de movimientos de tierra se van a desarrollar, cuáles son los costos unitarios de cada uno de ellos, cuál es el tiempo de demora de cada actividad, qué frentes de obra se pueden desarrollar paralelamente, a fin de que el uso de los recursos públicos, su programación, su planeación, sea lo más eficiente y lo más eficaz posible. Entonces se presenta un presupuesto y una programación, a fin de que las actividades sean desarrolladas de acuerdo a unos parámetros establecidos. Se entregan unas especificaciones de construcción que complementan esta parte de costos y presupuestos. Eso es básicamente lo que se está ofreciendo, lo que se está entregando como producto.